ser periodista en muchos países del mundo es un riesgo. Venezuela no escapa a esta realidad. Las agresiones son cada vez más frecuentes y la violencia es elevada, haciendo una misión casi imposible: el informar en Venezuela. Así lo confirmó ayer el informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, que aseguró que la situación de riesgo para los periodistas venezolanos ha crecido notablemente en el último año, colocando a Venezuela como uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Quiero saludar a Luisa Elena Torrealba, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela. Comienzo preguntando, ¿qué es lo que representa el periodismo en Venezuela? Que pareciera que el riesgo que corren los reporteros es cada día más grande, es decir, va increciendo. Sí, creo que el periodismo cumple su función como perro guardián, como contralor de los poderes establecidos y, por supuesto, como el vínculo entre la información noticiosa y los ciudadanos. Sin embargo, desde los poderes establecidos ven con gran recelo el trabajo independiente de los periodistas, porque a diario los periodistas buscan la información y sacan a la luz pública la crítica situación que está viviendo en Venezuela en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad alimentaria. Venezuela tiene una situación muy grave de escasez de alimentos, de medicina, de insumos básicos, de pañales, y cada día los periodistas logran contactar a la ciudadanía y logran corroborar esta situación tan grave. Y obviamente desde los poderes establecidos quieren silenciar esta situación que visibiliza la ineficiencia, que visibiliza la mala gestión pública, que visibiliza la corrupción, que visibiliza la falta de compromiso con el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos por parte de las autoridades gubernamentales. Y obviamente esto les causa descontento a los gobernantes, quienes a través de la aprobación de leyes, a través de las restricciones de acceso a la información pública, a través de amenazas contra periodistas y medios de comunicación, logran silenciar la información independiente. El informe de Reporteros Sin Fronteras aporta cifras oficiales de agresiones a periodistas. ¿Manejan ustedes algún tipo de datos sobre agresiones que no hayan sido reportadas, quizás por temor? Sí, fíjate, las cifras de Reporteros Sin Fronteras son bastante acertadas. Sin embargo, en el interior del país ocurren muchas situaciones a diario donde los periodistas son censurados, donde se le prohíbe el acceso a la sede de instituciones públicas, donde hay amenazas por parte de los anunciantes para evitar que los medios divulguen información independiente, y hay amenazas por parte de las autoridades regionales para evitar que los medios difundan información independiente. Y obviamente toda esta situación ocasiona o trae como consecuencia la autocensura. La autocensura por la naturaleza que implica que donde el propio medio de comunicación y el propio periodista están involucrados y deciden guardar silencio por temor a perder su trabajo, por temor a una agresión física, por temor a una sanción legal. Y es muy difícil, por lo tanto, documentar la autocensura, porque tendría que haber una admisión por parte del periodista que está incurriendo en la misma, y esto no suele ocurrir. Durante años, México y Colombia fueron países conocidos por la violencia contra los periodistas. ¿Venezuela ha tomado este lugar? Sí, lamentablemente Venezuela ha empezado a ocupar uno de los primeros lugares en la violencia contra los periodistas. No tenemos los mismos índices o la misma calidad de la violencia, la misma gravedad de la violencia que en México y Colombia, donde con el problema del narcotráfico muchos periodistas han sido asesinados en los últimos años. Lo mismo está ocurriendo con Honduras, donde hay muchos asesinatos de periodistas. Sin embargo, en Venezuela lo que prevalece es la violencia física. En el mes de febrero, cuando se registraron protestas estudiantiles en Venezuela, hubo reiteradamente agresión física a los periodistas que estaban en la calle, que iba acompañada de robo de sus materiales informativos. Por ejemplo, les robaban sus celulares,
o se los decomisaban las autoridades oficiales. Hubo muchas detenciones arbitrarias, sin una orden judicial, sin respetar el derecho a la defensa de los periodistas. Hubo muchas acciones en las que borraban el material informativo que los periodistas habían documentado. Incluso las libretas de apunte para los periodistas que trabajan en medio impreso fueron decomisadas, y las autoridades en algunos casos robaron información, datos que tenían apuntados los periodistas en estas libretas de apunte. Entonces la violencia física se ha convertido en un elemento de la cotidianidad de los periodistas, tanto así que tienen que salir a la calle los periodistas muchas veces con un chaleco antibala, con un casco, deben tomar mecanismos de prevención junto con sus equipos de trabajo para evitar que la violencia física sea la responsable de alguna agresión mayor o para evitar ser despojados de sus materiales informativos. Esto lamentablemente se ha agudizado en los últimos años en el país, con el agravante de que el discurso oficial está muy orientado a criminalizar a la prensa, a descalificar a los medios de comunicación independientes, y esto agrava la situación de violencia. Por otro lado, otras situaciones como las medidas ejecutivas, como la orden que hubo, recordemos, en febrero pasado, donde se saca del aire la señal de NTN 24 en Venezuela porque estaba transmitiendo las protestas estudiantiles que se estaban desarrollando en Venezuela en ese momento y que eran de mucho interés informativo para los ciudadanos. Y también vino acompañada de una medida de sacar la señal por internet de NTN 24. Entonces vemos cómo hay, además de la violencia física, unas acciones gubernamentales expresas dirigidas a silenciar cualquier información que pueda ser crítica, cualquier información que saque a la luz pública la situación de penuria que está viviendo Venezuela, tanto en materia económica como en materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad ciudadana, que son las que han originado las protestas estudiantiles y ciudadanas que se han realizado en Venezuela en los últimos años. Hay una diferencia fundamental entre las agresiones hoy en día a periodistas en Venezuela y las que hemos visto en México, en Colombia. Y esa diferencia está en quién genera la violencia. Según este reporte, en el caso venezolano, 62% de las agresiones fueron proferidas por la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cómo explicar esta circunstancia? Sí, fíjate, lamentablemente los organismos de seguridad en Venezuela, los organismos de justicia, en lugar de convertirse en protectores de los derechos humanos, se han convertido en los grandes detractores y los grandes victimarios. Efectivamente, buena parte de la violencia que ocurre contra los periodistas se genera durante situaciones de protesta, durante coberturas en calle o durante coberturas en sedes de organismos públicos. La Guardia Nacional es una unidad militar, pero entre sus funciones tiene la de seguridad y orden público. En Venezuela, con las protestas que hubo en febrero, donde hubo barricadas en algunos sitios de la ciudad de Caracas y en otras ciudades como San Cristóbal, en el estado Táchira, fronterizo como Venezuela, con Colombia, perdón. Estas protestas estudiantiles entonces tenían una gran presencia de funcionarios militares, quienes al ver a un periodista que estaba documentando la violencia con la que ellos repelían las protestas estudiantiles, atacaban a los periodistas para intentar silenciarlos. Entonces, efectivamente, funcionarios de la Guardia Nacional, funcionarios de las policías, de la Policía Nacional Bolivariana y de las policías regionales, y funcionarios de seguridad de sedes de ministerios, de sedes de organismos de seguridad, se han convertido en los grandes opresores de la prensa en Venezuela, convirtiéndose no solo en agresores físicos. En febrero hubo muchos periodistas, por ejemplo, que recibieron golpes y recibieron impactos de perdigones, de balas de plástico cuando intentaban cubrir las protestas, sino que también se convertían en agentes que decomisaban o destruían los materiales informativos de los periodistas. De allí que el reporte que hace la organización Reporteros Sin Fronteras dé cuenta de que estas autoridades de seguridad se han convertido en los grandes agresores de los periodistas en Venezuela. ¿Sigue habiendo en Venezuela ejercicio del periodismo libre, a pesar de este riesgo permanente que corren los periodistas en la calle a diario? Fíjate, lamentablemente el periodismo en Venezuela está muy cercenado, porque por un lado hay un marco legal muy desfavorable. Recientemente se aprobó, por ejemplo, una ley del Banco Central de Venezuela, y en la ley, por ejemplo, establecen que no hay obligatoriedad
por parte de este organismo de difundir las cifras sobre la elevación del alto costo de la vida, los índices de inflación, los índices de escasez, por ejemplo. Entonces, el marco legal es muy restrictivo. Por otro lado, la actuación de los cuerpos de seguridad ciudadana en la calle contra los periodistas que han generado violencia, agresiones físicas. Por otro lado, la venta que ha habido en el último año, particularmente en Venezuela, de importantes cadenas de medios privados que han sido vendidos a empresarios cuya procedencia del capital que usaron para comprar estos medios se desconoce y que ha traído como consecuencia que a raíz de la venta se han cambiado drásticamente las líneas editoriales de estos medios de comunicación a una línea editorial muy complaciente con la gestión del gobierno nacional. Esto obviamente habla de que hay mucha autocensura, además de las presiones económicas que han tenido los medios en Venezuela, como por ejemplo las limitaciones por parte del CENCOEX, que es el organismo que controla el mercado cambiario en Venezuela. Hay que recordar que en Venezuela está restringida la libre circulación de divisas. El otorgamiento de las divisas se hace a través de este organismo gubernamental y en el último año han retrasado o han negado las divisas necesarias para que los medios impresos puedan comprar el papel periódico necesario para imprimir, y cerca del 70% de los medios impresos venezolanos han tenido que reducir el número de páginas, algunos han tenido que cerrar temporalmente y luego han vuelto a circular, pero han estado amenazados de dejar de circular de forma definitiva debido a que no cuentan con las divisas necesarias para la compra del papel periódico. Hubo una medida por parte del gobierno que fue la creación de una distribuidora de papel periódico, pero que concentra de forma hegemónica entonces la venta del papel periódico en Venezuela, lo que implica entonces que hay en este caso una medida económica que es la presión en relación a los recursos para comprar el papel periódico y que termina incidiendo en que los medios tengan que reducir su número de páginas. Entonces yo siento que el balance es que el periodismo en Venezuela está asfixiado desde distintos ámbitos, por la violencia, por el marco normativo desfavorable, por la censura, por las presiones económicas, y debemos recordar que la libertad de expresión no es solamente expresar una idea, sino que no haya una consecuencia negativa por hacerlo. Y vemos cómo la cantidad de despidos que ha habido de periodistas en estos medios que han sido vendidos para evitar que difundan de forma libre y plural información, y la cantidad de periodistas que fueron apresados en las protestas ciudadanas y estudiantiles de febrero, marzo y abril, dan cuenta de que hay acciones expresamente dirigidas a silenciar el trabajo libre de los medios de comunicación. Y una última pregunta, ¿qué le espera al ejercicio del periodismo en Venezuela? Mira, yo creo que tenemos que aferrarnos a la ética, tenemos que aferrarnos a la búsqueda de la verdad, pero este trabajo se está desarrollando ahorita con muchas limitaciones. Estas limitaciones han dado a su vez una oportunidad bien importante, y es que a través de los recursos digitales han surgido nuevos portales informativos con un gran compromiso en hacer periodismo de investigación y con una gran potencialidad de convertirse en los agentes que informen, que comuniquen al país lo que los medios tradicionales no están haciendo. Sin embargo, también han venido presiones vinculadas con las restricciones para el acceso de Internet, como lo decíamos hace un momento. Un ejemplo de ello fue el bloqueo de la página web de NTN 24 acá en Venezuela. Estas medidas han sido recurrentes de bloquear portales en Internet. Y otro elemento importante es que Venezuela, a pesar de que ha alcanzado una penetración de Internet del 58% según el gobierno nacional, lamentablemente Venezuela se está ubicando en este momento en el penúltimo lugar en la lentitud de conexión. Entonces, la lentitud de la conexión de Internet también es un elemento que afecta severamente la posibilidad de acceder de forma libre, de forma rápida y de forma ágil a contenidos de Internet. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas? Seguir luchando, apropiarnos de nuestros derechos comunicacionales, apropiarnos del derecho constitucional a la información y a la libre expresión, y apegados a la ética y a nuestro deber informativo, intentar seguir informando como se ha venido haciendo, a pesar de las limitaciones, a la ciudadanía, tanto en Venezuela como en el exterior.
Agradecemos a Luisa Elena Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela.